Discapacidad y limitaciones. Un sesgo en las trayectorias universitarias. Episodio 2. Un sinuoso camino. Hoy día se reconoce que las limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales pueden ser permanentes o temporales. Si bien es cierto que afecta la realización de las actividades cotidianas y la interacción de la persona con el entorno, también es cierto que esto no significa que se limite el pleno goce de derechos humanos. El primer episodio lo cerramos comentando que las instituciones educativas adaptaron espacios físicos en aras de la inclusión, principalmente colocando rampas y baños amplios. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Social en 2014 señaló que la falta de accesibilidad y de empatía aún persiste en las escuelas, dificultando que las personas con discapacidad alcancen su máximo potencial. Por eso, hoy nos acompaña una de las pocas alumnas que forman parte del 1.4% de estudiantes con alguna discapacidad que logra estudiar una carrera profesional. Conozcamos a Dulce María Sánchez Robledo, quien en 2007 tuvo un accidente que la colocó en una situación de discapacidad. Comienza así un doloroso camino hacia su recuperación física y emocional. En el transcurso de retomar su cotidianidad, inicia su carrera profesional. Dulce, bienvenida. Sé que para ti hablar de este tema ha tocado fibras muy sensibles y que no ha sido un proceso sencillo. De antemano agradezco mucho que nos compartas tu experiencia en aras de sensibilizar y apoyar a más personas que, como tú, viven un sinuoso camino. Cuéntanos, ¿cómo fue tu paso por la universidad? Hola, como dices, no ha sido nada fácil. No se trata del accidente en sí mismo, sino de todas las complicaciones que llegaron con él. En cuestión de minutos, mi vida dio un giro de 180 grados en salud, economía y dinámica familiar, y lo más difícil en el ámbito socioemocional y el camino de la autoaceptación. ¿Por qué a mí? Es la pregunta que ha rondado por mi mente durante mucho tiempo, ya que ha sido una situación muy difícil de aceptar. Si me preguntas cómo ha sido mi experiencia, te diré que ha estado dividida. No todo es blanco y negro, sino que la vida está llena de matices, por lo que constantemente atravieso por un remolino de situaciones y emociones. El bachillerato lo terminé en modalidad a distancia. Después de un tiempo contacté a un maestro que había tenido. Él me dijo que se había publicado una convocatoria para la Universidad a Distancia del Estado de México, UDEMEX, en convenio con ETAC. En esta etapa, yo atravesaba por una situación psicosocial complicada. Tenía inseguridades, miedos que honestamente aún no he superado. Y no sabía qué hacer con mi vida, pero mi mamá se dio cuenta de mis temores y me comentó que me apoyaría en la decisión que yo tomara. En un primer momento quise estudiar psicología, pero esta carrera no estaba disponible en modalidad virtual, así que cambié por ciencias de la educación. Mi primera experiencia fue negativa, pues cuando fui a pedir informes y explicar mi situación y las dificultades que incluso aún tengo para estudiar, concentrarme o escribir, sentí rechazo y falta de sensibilidad por parte de la encargada, quien me dijo que ella no decidía y que tendré que hablar con la directora. En ese momento sentí que me estaba limitando. Ya después, la encargada, al haber hablado con la directora, me contactó y me hizo saber que la directora dijo que no habría ningún problema, que podré estudiar a mi propio ritmo mandando audios y videos. De hecho, se acordó desde un inicio que no se tomaría en cuenta el calendario de entregas, sino que lo haría cuando yo pudiera, siempre y cuando fuera antes de concluir cada uno de los módulos que conforman la carrera. Ya como estudiante, también fue muy variada la atención y nivel de empatía de los profesores. Por un lado estaban quienes no fueron sensibles ante mi situación. Se tomaban las rúbricas al pie de la letra y no adaptaron su forma de enseñar ni calificar a mis necesidades. Es triste reconocer que hay momentos en los que llego a sentir cierta agresión de las personas hacia mí, tanto en las palabras como en las actitudes, pero aún más en la forma en que me miran. Algunos docentes incluso han llegado a decirme que no hacen excepciones en los tiempos de entrega, o si lo hacían, se notaba que era en contra de su voluntad y por indicaciones del coordinador de carrera. A mí eso me afecta, porque el accidente en la columna detonó otros problemas de salud, uno de ellos la fibromialgia, misma que provoca mucho dolor y sensibilidad muscular, aunado a otros síntomas que padezco, a consecuencia del percance que tuve. Esto me impide escribir tanto a mano como en la computadora. Por eso, un acuerdo era que mis trabajos sí cumplirían con la estructura y contenido, pero se entregarían en modalidad nota de voz, y pues no todos los profesores tuvieron la paciencia, conocimiento o interés por escuchar y comprender los trabajos. También hubo docentes que minimizaron mi esfuerzo.
Debo hacer una pausa para comentar que desde el accidente asisto a tratamientos médicos e integrales. Esto significa que voy a rehabilitación física, que es muy dolorosa, y a terapia psicológica. Por eso, tengo días en los que mi cuerpo está muy cansado y adolorido, y mi alma deshecha. Esto no lo sabían los profesores, es parte de mi vida privada, pero evidentemente afecta mi día a día y por supuesto mi tiempo de estudio. Por eso me indignan los comentarios injustos que he llegado a recibir de que me escudo en mi condición para no cumplir con los tiempos establecidos. Me considero perfeccionista, quería tener buenas calificaciones para titularme por promedio, situación que por cierto con mucho esfuerzo sí logré, y que me dijeran que me escudo en una situación que yo no busqué, que me ha costado mucho tiempo, esfuerzo y dinero para ir recuperando paulatinamente mi salud física y emocional, me causa enojo, estrés y frustración. Y bueno, sí me ha costado mucho entender que no siempre puedo tener todo bajo control. Incluso en varias ocasiones, mi doctor me comentó que no debería preocuparme tanto por la escuela, que era primordial que estuviera bien física y emocionalmente para poder estar bien en otros ámbitos. Por eso, quiero resaltar que nunca he esperado que los maestros me regalen una calificación, que sean menos exigentes en cuanto a la calidad de mis trabajos, o que tomen mi situación como pretexto. Lo que sí pedía y siempre pediré es que se me respeten los derechos como alumna y como persona, pero es muy difícil que las personas que no han atravesado por una situación similar comprendan que mi contexto es diferente al de mis compañeros y que si elegí estudiar en modalidad virtual fue porque es lo que se adapta a mis necesidades, y esto es algo que perdieron de vista algunos docentes y personal administrativo. El otro lado de la moneda lo conforman las y los docentes, que fueron solidarios, fueron los menos, sí, pero en este pequeño grupo resalta el compromiso. Por eso agradezco a personas como el coordinador de carrera y varios docentes que en las retroalimentaciones me felicitaban y motivaban para no desistir de mi objetivo. Muchas veces sus palabras eran una bocanada de aire fresco, pues sentía que su apoyo, junto con el de mi mamá, encauzaba mi esfuerzo. Ahí noté la diferencia entre tener trabajo y tener vocación, ya que tuve maestros que no solo se basaron en las lecturas y videos que la plataforma contenía, sino que se dieron el tiempo para buscar el material y actividades adicionales accesibles para mí, con más audios y menos necesidad de escritura. Reconociendo mi esfuerzo, valoraron mi trabajo de voz, me motivaron para no rendirme y me brindaron asesorías incluso cuando ya estaba cursando otras materias. Esto me lleva a reflexionar que las actitudes y aptitudes de los profesores llegan a ser una pieza clave para que un alumno termine satisfactoriamente. La fórmula es la comunicación e interés entre las partes, institución, profesorado y alumnado. Además de encontrar a personas que incorporan un enfoque humanista en su praxis, durante mi proceso formativo también me di cuenta de la importancia de que las instituciones educativas cuenten o no con una infraestructura apropiada. No solo se trata de tener rampas o elevadores, sino que se necesitan plataformas educativas que contribuyan a la accesibilidad, por ejemplo, visual o auditiva. Si yo hubiera elegido una carrera presencial, hubiera tenido mucho más dificultades. Pero ¿qué te parece si platicamos con más detalle durante la última entrega de Discapacidad y Limitaciones, un sesgo en las trayectorias universitarias?